amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Sueli Guío, una voluntaria que desde Egipto nos contará grandes experiencias. Vamos con su video biográfico. Bienvenidos. Sueli Guío es de Perú y lleva más de 3 años en Egipto como misionera. Tuvo altibajos en su vida cristiana, pero siempre se mantuvo dentro de la iglesia. Le gusta mucho hacer actividad misionera y servir a Dios. Si bien pasó por algunas crisis y momentos difíciles, pudo salir de cada una de esas situaciones por medio de Dios. Sintió el llamado del Señor de ir al país que Él mande para hacer su voluntad, y allí se encuentra todavía. Hoy está en Egipto trabajando en un colegio con internado, administrando y siendo la nutricionista de la cafetería. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Sueli Guiao. Ella es peruana, nutricionista, actualmente reside en Egipto y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Sueli, bienvenida, qué placer tenerte aquí nuevamente en Identidad, de conocer cómo has estado, de conocer también de pronto a nuestros amigos si no han visto el episodio, de tener un recorderis contigo. ¿Cómo estás, Sueli? Hola Ángela, ¿qué tal? Qué gusto poder estar contigo nuevamente. Y bueno, invitados nuevamente aquí en tu casa y estoy muy contenta de poder seguir aquí y poder seguir conversando y compartiendo un poco de mis experiencias, cómo las he venido desarrollando, porque la historia no quedó en lo que ya te conté. Bueno, hay mucho más y cosas que yo ni Claro había que sí. imaginado, pero gracias a Dios estamos aquí y contenta de poder compartir ello también. Bueno, nosotros también felices de que estés aquí con nosotros nuevamente y quiero aprovechar para que nuestros amigos puedan ir a YouTube, Nuevo Tiempo Chile, busquen Identidad Sueli Guiao y van a ver la primera parte de su historia. Ella estuvo aquí acompañándonos, así que felices de tenerte nuevamente, que Dios nos haya dado esa oportunidad. Querida Sueli, cuéntanos, bueno, di un spoiler pequeño. Cuéntanos dónde estás actualmente, a qué te dedicas, con quién vives. Queremos conocerte, de cómo estás ahora. Actualmente yo me encuentro en Cairo, en Egipto. Estoy siendo voluntaria en un proyecto nuevo en el cual soy nutricionista en Al Union Academy. Es como una escuela secundaria con residencia. Tenemos estudiantes de diferentes partes de Egipto y muchos de ellos, la mayoría de ellos son católicos ortodoxos, algunos de ellos adventistas, y bueno, tenemos esta gran población a la cual estamos tratando de ayudar, en mi caso como nutricionista, ¿no? Genial. Em, ¿Qué es lo más difícil o cuáles son los mayores desafíos de estar allí en el Cairo? Bueno, yo creo que los desafíos en los diferentes lugares donde podemos llegar va cambiando dependiendo de la persona. En muchos casos para mí puede ser difícil ciertas cosas, para otras personas puede no ser tan difícil, puede ser muy favorecedor quizá. En mi caso, como te comenté antes y lo sigo teniendo como experiencia, es que estar aquí en Egipto no fue tan chocante, a pesar de las grandes diferencias también que encontré, pero no fue tan chocante justamente porque encontré también muchas similitudes con la cultura aquí, a pesar de que estamos tan distanciados en geográficamente me refiero, pero encontré muchas similitudes que me ayudaron a enfrentar los shocks con mayor facilidad, sea de la misma cultura, como ellos se comportan. A veces yo siento que en cada lugar hay ciertos tipos de países que se parecen, en este caso en Perú, en Europa parece Italia, que se parece a nuestra forma de actuar, y en África, bueno, pues aquí en Medio Oriente se parece bastante a Egipto en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos con la familia, con los amigos. Ellos también tienen ciertas cosas muy similares, como también muy diferentes, pero en sí lo más difícil quizá haya sido, uno, en parte el idioma, lo cual siempre en cierta forma limita y nos hace dependientes de una persona que nos esté ayudando a traducir. Y si esa persona
en tanto comprenda la idea, también lo pueda compartir. Y uno nunca sabe, porque ellos hablan un idioma que no nos sabemos. Si nosotros por fe hay que simplemente decir, bueno, yo continúo hablando y espero que lo que esta persona esté traduciendo también lo esté haciendo adecuadamente como yo lo quiero mencionar. Como que una ciencia. Hay que empezar a conocer más cosas, pero lo bonito es eso también. A pesar de todo, es como uno también lo toma. Entonces, si lo ves como una dificultad, va a ser siempre una dificultad, pero si lo vemos como una oportunidad de aprender otras cosas nuevas, yo creo que va a ser mucho más difícil cualquier cosa que nos pueda parecer difícil al comienzo. Hay muchos miedos que uno puede enfrentar y como lo dije personalmente también, el estar solo no es sencillo. Más tiempo he visto de que eso también ha venido afectando y con más razón con las diferentes situaciones que pueden pasar en el momento que uno está fuera, como en mi caso COVID. Fue bastante difícil ese momento. Gracias a Dios hubieron personas muy amigas que se tornaron muy cercanas y pues eso ayudó en parte. Pero siempre es las situaciones de crisis o de riesgo que pueda haber alrededor, es importante ver. A veces, dependiendo de cómo sea, en mi caso yo soy salubrista, magíster en salud pública, y veo mucho el mundo en forma de cuáles son los problemas de salud latentes, en los cuales para mí es una oportunidad de poder servir, ayudar y mejorar la calidad de vida de cualquier persona. Gracias, querida Sueli. Yo veo en ustedes, en los voluntarios, una fuerza y una valentía increíble, impresionante, porque creo que una de las cosas más complejas, lo que tú bien decías, era la familia, la soledad, asumir con eso, de que no estás en un entorno, en tu zona de confort, el idioma, la comida, el clima también viene a afectar un poco el entorno, pero cuando ves lo positivo, como en tu caso, Sueli, que dices, no, igual vi como cosas parecidas y ese anhelo, ese deseo de, ya, ¿cómo hago para predicarle a la otra persona? Que quiero hablarle del Señor y de Jesús y ver la astucia también para que conozcan al Salvador, eso llena de pronto ese vacío, es suficiente. Porque uno sabe que deja todo por servir al Señor y eso llena realmente el corazón. Y vamos a hablar más adelante un poquito más acerca de la acción que estás haciendo allí en Egipto, tan importante. Pero quería tocar un tema contigo, porque sé que estando no, o sea, como seres humanos de este mundo está la muerte. Y sé que sufriste la pérdida de personas cercanas que te dolieron. ¿Cómo sobrellevaste esa situación? Si bien es cierto, para ninguno de nosotros ha sido sencillo tratar de manejar las últimas situaciones que estamos viviendo de crisis de pandemia, y eso ha tocado a todos los lugares del mundo. Y estando lejos, obviamente que es mucho más álgido porque uno no, a pesar de que uno mismo está solo, en este caso yo estoy soltera y estoy fuera, yo veo por mí misma, no tengo que estar con mi familia, que si tuviera hijos sería otro asunto, pero estando sola, estando tan lejos, los más cercanos a uno es la familia, el papá, los hermanos. Entonces, sí hubieron gente que muy querida, que fueron tocados, más que todo de la iglesia, alrededor. Nosotros tuvimos una señora que siempre estuvo con nosotros desde que éramos chiquitos. Yo me crié con mi papá y ella estuvo muchos años con nosotros y ella sufría de los pulmones. Y tristemente le dio una crisis justo con el COVID y allí se empeoró justamente con esta enfermedad. Y fue muy triste ella falleció y ella dejó dos jóvenes y después, en poco tiempo, su esposo también falleció tristemente también por esa situación. Entonces, tratamos nosotros de ser fuertes porque sufrimos, muchos de nosotros la veíamos a ella como una prácticamente parte, como una imagen de madre, porque ella estuvo siempre allí cuidándonos, siempre allí protegiéndonos, siempre le teníamos 100% de confianza. Entonces, eso fue realmente doloroso. Y estar lejos sin poder abrazar y confortar a tus seres queridos como uno desearía, es mucho más difícil. Y en mi caso, más allá de perder solamente personas, también son situaciones y momentos
que uno desearía estar con las personas que uno quiere. Y en caso de mi familia, nos tocó también vivir dentro de todo este contexto, vivir en la pandemia. Yo sé de muchos compañeros también voluntarios que han pasado enfermedad, con esta enfermedad o con otras enfermedades fuera, o sus hijos en otros países, y no es nada fácil. Es tratar de confiar en las personas, a veces no entender qué te están indicando, o tratar de confiar en cómo será, si allí sepan o no sepan, el trato es diferente de cómo uno está acostumbrado en su país. Es complicado. En mi caso, yo pasé un momento de crisis de salud, y de caso de mi hermana, que ella estaba esperando a mi sobrino, que fue una oración escuchada en parte de mi familia, y justo fue en esta temporada, y yo tenía planeado ir para allá, de vuelta para estar con ella. Yo también soy obstetra, y con mayor razón quería pasar el tiempo con ella, disfrutar ese periodo, y siempre soñé eso con mi hermana, porque ella es mi mejor amiga, es muy cercana conmigo. Entonces, tristemente, con esta situación no se pudo, los límites de los países estaban cerrados, yo no pude viajar. Pero a pesar de todo eso, también por la situación de eso, salió un falso positivo con ella, que tuvo que ser sometida a una operación, y posteriormente en otro examen indicó que no tenía la enfermedad aparentemente. Entonces, ese tiempo en el cual nosotros estuvimos separados, no solamente estuve yo separada de ellos, sino mi hermana también estuvo lejos de mi sobrino, lejos de mi cuñado, por el mismo tema del aislamiento, y aislamiento, a pesar de que ellos estaban ahí, no podían estar, y yo tampoco, y todos compartimos esa angustia. No pudimos disfrutar plenamente de lo que significa estar en un nacimiento todos juntos mirándolos. Nos tomó días todavía para poder ver eso que tanto estábamos esperando. A pesar de todo, y no entendimos todavía cómo fue y por qué, pero estuvimos muy agradecidos a Dios de que Dios la protegió, y a pesar de todo salió, pero aún así quedó ese mal sabor de esa experiencia que tanto nosotros esperábamos. La situación con tu hermana, Dios sabe los cómo, los por qué. Me imagino más adelante tuvieron la oportunidad de conocer al bebé, pero hay que confiar en Dios a pesar de las circunstancias, no desmayar, tomarnos de su mano. Sé que para llegar a Egipto, o sea, antes de llegar a Egipto, tuviste varios no como voluntaria. Cuéntanos rápidamente en esta última parte del programa. Bueno, en realidad sí tuve muchos, ¿no? Yo creo que te comenté anteriormente que sí había tenido apliqué a varios llamados. Yo apliqué a uno que se había aceptado prácticamente completamente por la asociación, y lo único era simplemente continuar con el proceso, sacar la visa y viajar. Era prácticamente dos pasitos que no era nada para mí. Yo ya estaba lista, haciendo maletas prácticamente, pero no se dio lo de la visa. Y Así eso fue un gran shock para mí. Como te mencioné ahí, mi concepto, o lo que yo estaba pensando de que yo estoy siendo llamada y esto, entonces esa convicción como que tambaleó. Yo decía, Señor, seguramente quizá tú me estás llamando a que yo me quede aquí, no que salga, porque ya yo te estoy sirviendo aquí y no lo estoy haciendo tan mal, creo. Así que yo puedo seguirte sirviendo, es bastante cómodo, yo tengo muchas herramientas y lo puedo seguir haciendo. Pero después sí me di cuenta que había sido un compromiso mío. Así que retomé fuerzas y dije, voy a seguir aplicando, voy a tener 3 llamados, o, en fin, varios, y seguí aplicando. Y sí me contestaron que no nuevamente. Uno fue en Albania, otros 2 en Egipto, y estando en Egipto, y yo, bueno, podría ser uno que era relacionado a lo que yo había estudiado, que era salud, otro que era relacionado a enseñar Biblia, o también ser din. Yo dije, bueno, sí, en caso no, por lo menos yo creo que sí tengo ciertas aptitudes para poder desarrollar ello, pero también me indicaron que en este momento no se puede. En sí, era un no largo y rotundo, pero otras, sigo haciendo mi esfuerzo y sigue siendo no. Y yo ya oré en ese momento, y yo dije, Señor, ya no entiendo.
yo estoy poniendo, yo quiero servirte, yo sé que es mi compromiso. No entiendo, quizá entendí en ese momento de que realmente quizá yo lo estaba llevando a mi forma, a como yo quería, a lo que yo pensaba que era lo lógico, que yo me había preparado y en fin. Entonces yo dije, Señor, está bien ya, que sea conforme a lo que tú deseas. Es impresionante cómo Dios, claro, cómo Dios abre sus puertas, cómo Dios. Y tú hiciste caso e hiciste una oración correcta, tu voluntad, donde tú quieras, no yo, tú, dime. Y que haya hecho el llamado allí en Egipto. Y el último tema que quiero contar contigo, que quiero conversar contigo, Sueli. Siendo voluntaria, te diste cuenta de traumas de la infancia. Cuéntame rápido de pronto alguno de ellos y cómo lo lograste sobrellevar y estás ya hoy continuando sirviendo al Señor allá en Egipto. Bueno, es todo este tiempo, la temporada en que he estado aquí, especialmente con este tema del COVID, todos hemos estado hacinados, pues hemos estado enclaustrados en nuestra casa y creo que nos hemos sido empujados a evaluarnos a nosotros mismos y eso me pasó justamente a mí. Y estando tan lejos con mayor razón, sin tanta comunicación, viendo más que todo solamente los medios, Facebook, Instagram, y recibiendo información que yo no la veía tan lógica. Pero me encuentro yo misma que habían áreas de mi vida que no los había atendido tanto como yo había pensado que lo hacía. Y me di cuenta recién en ese momento cuando paré y evalué qué estaba haciendo y me di cuenta que tenía ciertos traumas, tenía ciertos miedos, dolores, eh, muchas preguntas sin contestar, que yo no entendía por qué, Señor, y poco a poco yo empecé a armar lo que para mí era un concepto. Por ejemplo, yo me preguntaba qué es amor, no lo entiendo, por qué alguien dice que ama y después actúa de esta forma, no es consistente. Yo estaba bastante confundida y poco a poco he estado armando mi propio concepto de lo que significa eso, por ejemplo. Pero más allá de eso, también sí, han habido momentos en que he sentido como que renacieran ciertos miedos que yo tenía anteriormente, estando sola. Y yo me doy cuenta, yo tenía este pensamiento, a veces ilógico, pero eso lo tenía cuando yo era más pequeña. ¿Y por qué ahora está saliendo? A veces quizá es que ya no tenemos esos, es decir, las muletas en las cuales nosotros nos apoyábamos, que quizás sea la familia, que quizás sea el buen nombre que hemos hecho y estamos tan conformes con ello. No tenemos nada de eso. Entonces yo me sentí como que tengo que ser honesta conmigo misma. Esto está pasando y no es físicamente también uno se da cuenta de que el cuerpo, si uno no lo canaliza, no lo expresa y no lo ve abiertamente y realmente va dentro de esa emoción, de ese miedo, en fin, lo que el pensamiento que uno tenga, el cuerpo lo sigue mostrando. Entonces, muchas cosas pasaron, expresiones del organismo mismo, a veces con enfermedades, con sensación de cansancio o con la caída del cabello. Pueden ser por muchos factores, pero uno de ellos bastante es el estrés y a veces el estrés también es porque nos agotamos tratando de trabajar. Y yo me di cuenta personalmente que yo trataba de cubrir muchas cosas que yo no quería ver, a veces mi parte emocional o mi parte a veces espiritual o algo, trabajando, concentrándome en lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo bien, pero yo sabía que había algo que necesita trabajarse. Entonces, creo que es el proceso que todos tenemos que llevar, porque el estar lejos, si bien es cierto, nos saca nuestra zona de confort, pero nos saca de todo y mentalmente también. Y nos hace como que remecer porque ahora te pones a una realidad en la cual ya no tienes caretas, ya no tienes el buen nombre que construiste con tanto esfuerzo, no tienes a gente que te conoce, que sabe cómo eres y simplemente estás como que comenzando de cero. Entonces, allí uno se da cuenta que uno puede sufrir, puede ser difícil, frustrante y hasta da miedo, pero a la vez es como una oportunidad de reinventarse también y renovar ciertas cosas que uno mismo pueda tener.
Encontré que hay vacíos que nosotros podemos tener en el corazón, pero a la misma vez nosotros podemos sacar de esos vacíos. Tenemos un hoyito quizá en el pecho, pero dentro también hay otras cosas bonitas que podemos seguir analizando y utilizando para llegar a otras personas. Entonces es Amén. Sí, creo, importante Sueli, ver ello. sí. Creo que esos momentos de soledad es cuando más te encuentras con el Señor, empiezas a aferrarte más a Él y a conocerlo más, a conocerse uno mismo y conocer a Dios también realmente. Yo quiero agradecerte, Sueli, por habernos acompañado nuevamente, haber abierto tu corazón, haber conversado tantas cosas que tal vez no son fáciles de comentar, pero quiero agradecerte e invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el episodio para despedir el programa de hoy. Adelante, Sueli. Claro, muchísimas gracias por todo este tiempo, por darme la oportunidad de compartir algunas experiencias que me han pasado. Ciertamente que hay muchísimo más por detrás. Hay muchos porqués, muchos detalles que enriquecen y para uno personalmente es bastante importante las situaciones que uno ha experimentado desde la gente que uno conoce, los animalitos que pueda tener alrededor. Eso va construyendo una perspectiva de cómo uno mismo va reaccionando ante lo que está alrededor. Y uno se da cuenta de que Dios está toca la vida de uno de diferentes formas. Lo hace más humano, lo hace más dispuesto a entender a las demás personas. No somos perfectos, hay mucho que arreglar dentro, pero gracias a Dios Él es misericordioso y nos puede moldear. Y no es sencillo estar lejos, pero yo creo a las personas que puedan estar mirando esta entrevista, si tú estás pasando la etapa de voluntariado, y yo te invito y te motivo a que sigas creyendo, que no te des por vencido, don't give up, como decimos aquí, especialmente en tu fe. Sigue creyendo, a pesar de que las cosas no vayan bien, a pesar de que hay cosas que a ti te duelen y quizá las demás personas a tu alrededor no lo puedan entender bien. Aún así, Dios sí los entiende. Hay un texto bíblico que a mí realmente me ayuda en esta parte, que está en 1 Corintios, o en 2 Corintios 12, versículo 9 y 10, en donde indica que en tanto nosotros seamos débiles, hay muchos aspectos, ¿no?, que pueden pasar, pero en tanto nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes porque gracias a ello podemos mostrar el poder de Dios. Entonces Dios sabe en qué momento va a seguir moldeando. A veces duele, y yo sé que duele bastante, pero Dios puede utilizar inclusive ese dolor para que nosotros podamos entender y ponernos en los zapatos de otros de mejor manera y ser más humanos, estar más dispuestos a servir de mejor manera a otros, hacer el mayor bien que podamos en la comunidad en donde nosotros nos encontramos. Y a las personas que quizá no estén haciendo, estén tan lejos de casa, no estén haciendo en otro o haciendo como un voluntariado, pero están en casa y están dispuestos a seguir sirviendo al Señor en la forma en cómo ellos se encuentran en su trabajo, en sus estudios, en tu familia, en tu iglesia. Sigue adelante y encuentra ese propósito que Dios tiene para ti. Si ya lo encontraste, bendecido tú o bendecida tú, y sigue adelante con ello. Pero si ves muchas dificultades, yo te invito también a que leas ese versículo que está en Isaías 43:19, que es un versículo que a mí me emociona mucho porque en el contexto donde estoy menciona que Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Dios sabe, en los lugares donde ya uno no ve esperanza, Dios ya estuvo ahí, ya llegó con anticipación y solamente nos pide que nosotros sigamos haciendo nuestra parte. Así que lo que tengas en la mano para hacer, siempre hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo tu corazón y Dios lo va a prosperar. Así que Dios te bendiga mucho, que lo que nazca de tu corazón siempre sea ese lema de I will go, yo voy a ir y yo voy. Hazlo como una actividad presente cada día, cada amanecer, que sea tu lema del día.
Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias por esta experiencia. Gracias a ti, querida Sueli, por ese lindo llamado. Debemos luchar, no rendirnos, servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, amarlo y servirle. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.